Bien, muy buenas tardes a todos, profesores, estudiantes, gente invitada, profesionales. Muchísimas gracias. Estamos en el noveno Grand Round, noveno, ¿no? Sí, o en el octavo Grand Round. Octavo. Octavo round, penúltimo Grand Round de este segundo semestre 2022. Presenta a continuación la estudiante de práctica profesional quinto año, Valentina Pérez. Adelante, por favor. Ya, buenas tardes a todos los presentes, compañeros, compañeras, profesores. Yo les voy a presentar el caso clínico número 14. Mi nombre es Valentina Pérez Benavides y soy estudiante de práctica profesional. Para empezar, como expositora, declaro no presentar conflicto de interés con la siguiente presentación. Ya, el paciente que les voy a presentar a continuación fue atendido el 12 de agosto del año 2022. Paciente de sexo masculino de 43 años, de ocupación trabajador de construcción y de previsión FONASA B. Como anamnesis tenemos que es un paciente altomiope en estudio para probable cirugía, no se ve ahí, pero es cirugía de catarata en ojo derecho, y hay que destacar que este es su ojo único funcional. Por tanto, toda la exploración se hizo en torno a que esto era un ojo único. Por tanto, en todo momento se hacía énfasis en el cuidado de la visión de este ojo y los riesgos que también podía tener cualquier procedimiento. Es usuario de lente de contacto blandos hace 20 años y corrección óptica sobre ellos hace 5 años. Ya, el motivo de consulta es que el paciente acude a centro oftalmológico con orden de exámenes que solicita OCT de retina, microscopía especular, IOL Master y topografía corneal. El paciente indica que en el centro que asistió le dijeron que debía realizar una cirugía de cataratas de manera urgente, y es por esto que también él asiste para solicitar una segunda opinión. Como antecedentes mórbidos, el paciente refiere no tener, pero que tampoco se ha controlado, y antecedentes oftalmológicos tenemos que el ojo izquierdo es ciego, producto de un accidente traumático a los 20 años que cursó con desprendimiento de retina y endodesviación manifiesta. Entonces, a partir de lo mencionado, ¿qué preguntas podríamos agregar a la anamnesis? Denis Bravo, por favor. Hola, ¿me oyen? Sí. Sí. Bueno, me llamó la atención mucho lo del trauma, que afectó bastante al ojito izquierdo. Me pregunto qué pasó con su ojito derecho después del trauma, eh, si repercutió en algo en el ojito derecho ese trauma que tuvo. ¿Desde cuándo son sus lentes actuales? Porque dice que usa lente de contacto hace 20 años, pero como que no me quedó claro desde cuándo cambió su último par, que es igual es como importante por un tema de higiene y manejo del lente de contacto. Si estuvo en tratamiento luego del accidente, sobre todo del ojito izquierdo, del derecho incluso. Eh, ¿Qué más puede ser? ¿Algún tratamiento con el que esté en el ojito derecho? Si consume algún medicamento actualmente. Eh, Eso se me ocurre por el momento. Si después del trauma notó disminución de visión en el ojo derecho, siempre vio más o menos igual también. Ese tipo de cosas más que nada. Gracias, Denis. Muchachos, les recuerdo, por favor, Denis, por favor, no se lo tome mal, pero tratemos de no usar el concepto ojito, ¿ok? Sobre todo, Ok. quizá en el trato con el paciente, a lo mejor uno trata Lo de... que pasa es que acá me acostumbraron a eso, profe, lo siento. Me lo imagino, me lo imagino. Algunos centros Sí. están acostumbrados y está bien, en el trato con el paciente algunas veces se usa. Pero en esta discusión más técnica, tratemos de no usarlo, ¿ya? Bien, adelante. Ya, totalmente de acuerdo con mi compañera. Necesitamos saber la antigüedad de los lentes actuales, tanto como de los lentes de contacto, si se ha realizado exámenes o tratamientos oftalmológicos en su ojo derecho, algún tratamiento oftalmológico posterior a este accidente, hace cuánto tiempo igual fueron sus últimos exámenes metabólicos, siempre es bueno preguntarlo y destacarlo, y si posterior al trauma el ojo derecho no fue afectado, si no ha notado disminución de visión en ese ojo. Entonces, a partir de lo que tenemos, alguna hipótesis diagnóstica con la info que el paciente nos dio y con lo que hemos mencionado. ¿Qué opina el otro expositor de hoy, don Engelbert Piñones? ¿Me escucho? Ujú. Eh, la alta miopía que presenta el paciente podría ser la catarata que se encuentra en el ojo derecho, el estrabismo del ojo izquierdo, creo que,
y el desprendimiento de retina también que tenía. Eso es como lo principal que llama la atención. Principalmente la catarata, que es como lo que quiere ver. Valentina. Así es, tenemos alta miopía, desprendimiento de retina, estrabismo convergente, que era lo que el paciente me manifestaba, y además la catarata. Entonces, los exámenes solicitados fueron los que ya mencionamos. Entonces, fueran un OCT de retina, microscopía especular, IOL máster y topografía corneal, pero esto es lo que el paciente traía. Por disponibilidad de equipos en el centro, no se podía responder a la orden por completo. ¿Ya? Entonces, en el centro que se atendió este caso, solamente trabajaban tecnólogos médicos, por lo que se hizo una atención, ay, apreté el botón, perdón, sin querer, se hizo una atención desde cero. Y esto fue como de manera completa, ya que no se contaba con ninguna otra información. Entonces, para esto se realizaron más exámenes y también destacar que en este centro es un centro gratuito, por tanto, no significó ningún costo adicional para el paciente. Entonces, ¿qué exámenes podríamos destacar ahora o cuáles se realizarían? ¿Qué opina Francisca Delgado? ¿Aló, me escucho? ¿Sí? Ya en base a los antecedentes que tiene el paciente de la alta miopía y el desprendimiento de retina, sería importante hacer un OCT protocolo de retina, una retinografía. Y también, como en base al estrabismo que tiene el paciente, quizás evaluar la motilidad o algún estudio de estrabismo, más que nada. Eso. Valentina. Ya. Tenemos lo que había dicho mi compañera, el OCT de retina y la topografía se realizó porque también respondían a la orden que el paciente traía. Se realizó también autorrefractometría, lensometría, que era muy necesario, motilidad, retinografía y biomicroscopía. Este es el resultado de la autorrefractometría y se intentó en reiteradas oportunidades. Y este fue el resultado, o sea, el equipo no es capaz de realizar la toma. Entonces, quería preguntar por qué no es posible realizar este examen. ¿Cuál sería la característica que hace que el equipo no pueda hacer el examen de manera normal? Don Franco Cortés. ¿Franco? ¿No? Gracias. Alarcón. Ya, hola. ¿Sí? La pregunta es por qué no pudo tomarse la toma, ¿cierto? La autorrefractometría. A ver, tomando en cuenta lo que se hizo, o sea, el diagnóstico del paciente, lo primero que se me llega a ocurrir puede ser que la catarata sea muy densa. Eso es lo primero que podría ocurrirse. Y de ahí si busco algo un poquito más rebuscado, y no sé si podría llegar a ser, quizás se me llega a ocurrir que el estrabismo quizás no puede pasar de línea media y no alcanza a centrar bien el autorref. Pero eso sería como las primeras cosas que se me ocurrirían, la verdad. ¿Qué opina Valentina? Que sí, ese fue la misma discusión que tuvimos con mis profesores de internado. Y claro, probablemente la catarata es muy densa, también en el ojo izquierdo el paciente no podía fijar. Y bueno, también existe la desventaja del autorref que no funciona en pupilas pequeñas, pero en este caso lo más probable es que haya sido por la catarata, que no se pudo realizar la toma, y en el ojo izquierdo porque el paciente no podía fijar de manera normal. Ya, continuando con el examen, tenemos la lensometría. Él ocupa lentes de contacto, en el ojo derecho ocupa un -20, en el ojo izquierdo no tiene ningún tipo de graduación, no ocupa. Y refracción al aire ocupa un -5 sobre ese ojo. Esto es miopía pura, no tiene, esta es su refracción. Entonces, a partir de esto, quería preguntar si creen que esto podría variar con la cirugía de catarata. Fabián Ábalos, ¿qué opina? Hola, ¿se escucha? Ujú. Eh, o sea, yo creo que podría variar por el estado refractivo que puede tener un paciente con opacidad media, especialmente con esta sospecha de catarata, debido a que la catarata puede miopizar o sea, claro, miopiza al paciente, por lo tanto cambiaría la refracción inicial. O no sé si a eso se refería la pregunta. Sí, también me perdí un poco con la pregunta, pero usted dice que No, sí. si al operar la cirugía de catarata se podría compensar este problema.
No, a lo que me refería era que en verdad era lo que dijo mi compañero, que cuando existe una catarata muy densa el paciente suele estar miopizado. Entonces la Ah, discusión que ahí podríamos generar era que quizás puede que esto disminuya, o sea, el paciente ya es alto miope, pero puede que esto sí disminuya un poco. ok. Ok. Ya, continuando con la exploración, tenemos acá la motilidad o posiciones de mirada del paciente. No sé si alguien lo va a describir. Nicolás Ursúa, ¿Se escucha? ¿sí? Ya. Bueno, primero que nada, describir que es un examen de motilidad, bueno, visto en todas las posiciones de mirada, ¿verdad? En PPM se puede ver que ojo derecho está bueno, PPM ok, ¿verdad? Pero ojo izquierdo tiene una hiperfunción del recto medio, por lo tanto podría tener una hipofunción del recto lateral. En supra puede haber una hipofunción del oblicuo superior, si no me equivoco. En dextroversión se puede ver que a lo mejor ahí no lo tengo muy claro, una hiperfunción de recto medio también, que se puede enfatizar. Y en levoversión, ojo izquierdo, presenta bueno, ya lo expliqué también, una hipofunción ahí se comprueba la hipofunción del recto lateral. Y en infraversión se puede observar en el ojo izquierdo una hipofunción del recto inferior o oblicuo superior también. Valentina. Sí, no, totalmente de acuerdo con Nicolás. El ojo izquierdo no pasa la línea media en ningún caso. Si lo podemos ver en PPM, el estrabismo es manifiesto y es permanente. El paciente se encuentra en esa posición siempre debido al trauma. Así que es de acuerdo con Nicolás. Sandra, ¿está de acuerdo? Eh, Aquí, he leído el O sea, lo que dijo sí es concordante con lo que se ve, pero en el uso del lenguaje tiene que tener cuidado porque usted no me puede decir que en PPM ve una hipofunción de recto lateral, ni que en Sí, supraversión ve, claro, la me confundí en hiperfunción, eso. claro, y además ahí no están las posiciones oblicuas. Exacto, sí, Entonces, sí, sí. hay cosas que la descripción tendrían que usar el lenguaje más correcto, o sea, correctamente el lenguaje, porque hay cosas que uno no puede afirmar desde la posición de mirada que usted describió. Claro, Gracias, Sandra. sí, me enredé. De hecho, lo había dicho al principio que estaba visto en posición cruz y después yo mismo me enredé. Pero sí, eso. Gracias, gracias, Sandra. Adelante, Valentina. Ya, esta es la retinografía del paciente. Se tomó con la cámara retinal no midriática Ayer y con un foco de menos 20 dioptrías. Ya en el ojo izquierdo no se pudo realizar el examen por motivos de que el paciente no fija y que al ser no midriática el paciente tenía una pupila muy pequeña. Pero tenemos el examen del ojo derecho. No sé si alguien lo puede describir. ¿Este es el ojo de la catarata densa? Sí, así es. Ok. Vamos con Valentina Muñoz Salinas. Hola, Hola, Valentina. tenemos una retinografía de ojo derecho en que la papila se ve ovalada con bordes definidos. Los vasos se ven rectilíneos y además destacar esa atrofia peripapilar y hacia inferior se ve como un tipo de sombra que está sobre la retina, porque no se logran ver los vasos, que puede ser debido a la catarata que presenta el paciente en el ojo derecho. Valentina. Bien, de acuerdo igual con la compañera, destacar igual que la papila está inclinada, es una papila bastante ovalada, que la zona de atrofia peripapilar es bastante extensa, en este caso, bueno, el paciente tiene un disco de un diámetro pequeñito, serían por lo menos unos 3 diámetros de disco hacia la zona macular, y también los vasos rectilíneos, pero el estado de esa papila se ve, digamos, bastante sospechoso, ¿ya? Eso más que nada.
Importante, yo aquí agregaría, esto yo no creo que no se lo he enseñado, pero es un concepto que escuché mucho ahora en el Congreso, que se habla en la descripción de la retinografía como rarefacción de la pigmentación a nivel macular. No sé si se fijan que existen hasta alteraciones de pigmento, como desplazamiento de pigmento justo a nivel de la fobia, a nivel de la mácula, ¿verdad? Que adicional al tema de la atrofia peripapilar. Y que en el fondo ahí nos hace sospechar de algún tipo de lesión a nivel foveal y que deberíamos poder estudiarla por lo menos con autofluorescencia, ¿ok? O con OCT, ¿ya? Para que es importante precisar ese concepto. Si bien antes yo lo conocía, pero se ocupaba poco, ahora se ocupa mucho más, ¿ya? Adelante. Ujú. Ya, este es el examen de OCT. El examen no se pudo realizar, digamos, de manera normal porque costaba mucho realizar el examen por la miopía que tenía el paciente. Por tanto, solamente no se cumplió con el protocolo completo, pero sí tenemos algunos scans. Y me gustaría que si alguien va a escribir esta imagen, se describa en conjunto con esta porque lo puse más que nada separado por un tema de que se viera más claro. A ver, Carolina Rodríguez. ¿Se escucha? Sí. Bueno, podemos ver que hay una disminución del grosor de la retina hacia nasal de la mácula. Y puedes poner la siguiente, ¿vale? Por favor. Sí. Bueno, se puede ver el scan lineal que pasa por la mácula. El espacio vitreoretinano libre de alteraciones. Contorno foveal presente, regular y no sé muy bien si simétrico o levemente asimétrica. De profundidad normal. A nivel de las capas de la retina están presentes, pero se encuentra una discontinuidad en la zona como más cercana hacia el nervio óptico. Y hay elementos hiperreflectivos entre, creo que la plexiforme interna y la nuclear externa. Y eso. Valentina, lo que dijo la compañera no está mal, pero sí faltaron algunos detalles relevantes. ¿Qué dice usted, Valentina? Claro, sí. De acuerdo con lo que dijo Carolina, también agregar la irregularidad que existe en el EPR y toda la baja señal que hay también por la miopía y por la catarata. Y eso, el contorno foveal igual se ve presente, está simétrico y se ve una zona, digamos, más hiperreflectiva bajo el EPR. Eso podría agregar. Mira, yo creo que aquí hay un dato importante que los dos pasaron por alto. ¿Dónde está la coroides ahí? Por acá, más abajo. ¿Dónde? Esa es la Pero grasa no. orbitaria, de hecho. ¿Ah? Eso que usted apuntó ahí es la grasa orbitaria. No lo tengo claro, profe, dónde está, la verdad, porque está toda esa zona hiperreflectiva. O sea, si estuviese hiperreflectivo y eso efectivamente fuese la coroides, estaríamos hablando de un tumor coroideo, ¿verdad? Prácticamente este paciente no tiene coroides, lo que se ve justo debajo del EPR es la esclera. Y está tan adelgazada la esclera que puedes ver la grasa orbitaria detrás de la esclera. Y la coroides se ve muy finita, de hecho se ve en uno que otro vaso. Por lo tanto, claramente este paciente tiene problemas de perfusión coroidea de la retina externa. Y es por eso que se presentan las irregularidades del EPR. ¿Qué es lo que ocurre a los pacientes con alta miopía, en lo que refiere a la maculopatía miópica? Una de las posibles trastornos que puede ocurrir. ¿Yo? Sí, Valentina. Bueno, que se pierde toda esta zona, la que estoy aquí apuntando, también puede generarse como un domo. Ya, pero cuando hablamos de la vasculatura, hablamos de presencia de membranas neovasculares. Sí. ¿Verdad? Y aquí claramente queda de manifiesto porque estos pacientes tienen riesgo de presentar membranas neovasculares, porque prácticamente la retina externa está prácticamente muy poco perfundida de parte de la cuero capilar. Porque prácticamente no hay cuero capilar.
Ujú. ¿verdad? Pero la alteración del OPR es lo que más llama la atención, ¿verdad? Y las alteraciones de la retina externa hacia nasal. Sí, Pero me llama la atención, ¿cuántos años tenía la paciente? tiene 43 años. No, qué joven. Porque Ujú. yo esperaría una retina bastante más atrófica o más delgada en un paciente con una miopía de menos 20 dioptrías. ¿Ah? Pero sin embargo tiene un grosor importante la retina todavía. ¿Mm? Sí, Adelante, Valentina. ya. Bueno, también tenemos la topografía corneal de este paciente. Se ve bastante similar el ojo derecho y el ojo izquierdo, así que no sé si alguien lo puede describir en conjunto. ¿Qué opina Cassandra Yanten? Cassandra, ¿no? ¿Qué opina Felipe Palacios? Ya. Eh, a ver, sobre todo, primero, lo que es la curvatura sagital, se puede visualizar una córnea bastante delgada, ya que alrededor de todos sus valores rondan entre 39 y 41, 41 de curvatura. Perdón, plana. En vez de mi error, no era delgada, plana. En cuanto a la curvatura, sí. Eh, También se puede ver un patrón de corbatín, el cual está, no sabría decir si está en contra de la regla o está oblicuo, con mayor curvatura hacia superior. Y en cuanto a los mapas de elevación, se puede ver que mantienen el patrón. Y creo que eso. Profesora Helen, directamente desde España, Valladolid, ¿tiene algo que aportar a don Felipe? Sí, que es una córnea irregular y asimétrica, con una mayor curvatura superior, lo dijo, pero es bastante irregular y una córnea plana y presenta un astigmatismo importante. Felipe, continúa con el otro ojo. Gracias, Helen. Ok, bueno, en el otro ojo se puede ver algo similar, también una córnea bastante plana, también con un patrón en corbatín, eh, con mayor curvatura también hacia superior y de la misma forma también con un astigmatismo oblicuo. Solo que esta vez en los mapas de elevación, en vez de verse este patrón, o sea, este patrón característico que se veía en el ojo derecho, se pierde aquí en el ojo izquierdo. Ojo que la elevación está por fuera de los parámetros y eso también lleva a una córnea con altas aberraciones. Gracias, Helen. Levantó la mano Ignacio Maldonado. Sí, profe, que tengo una consulta. Resulta que son córneas bastante planas, pero es un paciente alto miope por largo axial. ¿Eso son cosas totalmente distintas? ¿O puede ser que la córnea esté plana debido al uso de lentes de contacto del paciente? Yo creo que siempre uno, viendo pacientes de usuarios de lentes de contacto de tanta dioptría y son tan dependientes de estos lentes de contacto que siempre puede haber algún grado de warpage. Sin embargo, creo que no puede coexistir una curva muy curva o muy plana en un paciente con alta miopía en función de la longitud axial. Creo que son hechos totalmente independientes. No sé si existe algún tipo de correlación directo respecto a si los pacientes con ojo largo van a tener la córnea plana o más curva. Creo que, según lo que entiendo yo, que es indiferente. ¿Mm? Gracias, profe. Helen, ¿está de acuerdo conmigo? Sí, totalmente de acuerdo. Bruno, adelante. Pregunta, no sé si es que se dijo, pero ¿qué tipo de lente de contacto está utilizando la paciente? Blandos, lentes blandos. El Entonces, paciente asistió con lentes de contacto y se citó nuevamente, pero después de 2 días, que era lo que el paciente, digamos, podía estar sin sus lentes por permisos laborales y todo eso. Y esto ok. sería, digamos, al día que ya se los había sacado 48 horas después. Igual hicimos digamos, la comparación y no se veía tan diferente. Y igual yo creo que afecta a lo que dice el profesor, que es un paciente que es muy dependiente de sus lentes. Entonces, la mayoría del tiempo él está con sus lentes de contacto. Y la cara Pero, anterior, en el work page se modifica la cara anterior, no la posterior.
Y aquí ambas caras están iguales. Eso O quería sea, preguntar, miren, ¿qué tan probable es que se genere un word page en este estado? es que el Word Page te va a modificar el centro, no toda la córnea. Y en este caso podría cambiar a lo mejor un poco la curvatura central, pero fíjate que las elevaciones son iguales, muy parecidas de la cara anterior y la cara posterior, así que no es por Word Page. Sí, eso mismo quería opinar, que no creo que sea por word page. Perfecto. Adelante, Valentina. Ya. El examen que continúa es la biomicroscopía. El informe de biomicroscopía, digamos, es una competencia, digamos, médica y en este paciente, en este caso, no trabajan médicos en este centro, ya, pero ocasionalmente estaba asistiendo un médico especialista, por tanto se le presentó este caso y el médico bueno, solicitó que el paciente asistiera y se le realizó el examen. Esto era todo en el contexto de que el médico asistía con fines académicos, pero también tomaba algunos casos que no tenían resolución o que no tenían tratante y nosotros le presentamos este caso. Entonces pudo observar en el ojo derecho una córnea clara, cámara amplia, sin signos de rubiosis y opacidad de cristalino. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico que tenemos para este paciente? ¿Qué opina Natalia Toledo? Natalia Toledo. ¿No? ¿Qué opina Daniela Rojas? Podría ser la catarata en el ojo derecho y esa endotropia que estaba en el ojo izquierdo. ¿Solo aquello? Además de la alta miopía. O sea, los exámenes, ¿qué información le aportaron a usted? Porque en el fondo, el diagnóstico de alta miopía, la catarata, la endodesviación del ojo contralateral asociado al trauma, ¿verdad? ¿Qué nuevo le trajeron los exámenes a usted? Porque le hicimos, bueno, creo que todos sabemos que este paciente es de nuestro querido CEO, ¿verdad? Pero en el contexto de que este paciente hubiese pagado los exámenes que hizo, ¿verdad? El paciente gastó esta plata y qué información adicional nos permitió poder obtener a partir de estos exámenes que le fueron solicitados. O lo hicimos perder la plata al paciente. Así como algo más que agregar. No sabría qué más decir aparte de eso. Ok, a ver si alguien más. Ignacio Sepúlveda no continúa. ¿No está aquí Ignacio Sepúlveda? ¿Aló? Sí, profe. A ver, Ignacio, primera vez que nos contesta el llamado telefónico. A ver, Ignacio, adelante. ¿Alguna otra información que me entreguen los exámenes? ¿O qué le permite descartar los exámenes en definitiva? Porque algunas veces los exámenes no solamente son para poder ayudarnos a decir algo, sino que también nos permiten descartar otras cosas. No sé, profe. Pero ando a pensar, pero... ¿Alguien tiene algo que aportar? Bruno, a ver. Creo que también se podría aportar este adelgazamiento corroído que se vio y, bueno, sí, iba a decir también eso. Pero el adelgazamiento corroído porque se puede generar y que con riesgo de que se generen estas membranas que se habían comentado. Por lo Ok. cual yo creo que también es importante hacer la derivación. Ok. ¿Sigo Adelante, nomás? Valentina. Ya, sí. Bueno, de acuerdo con lo que dijo Bruno y de acuerdo con lo que dijo el profesor también, existe, digamos, el hallazgo ahí en coroides.
Y también con el médico que asistió a este centro se confirma la catarata en el ojo derecho y el estrabismo en el ojo izquierdo. Pero en este caso existe un examen que falta para, más que derivar, orientar a este paciente en cuál sería su procedimiento a seguir. Y no sé si alguien quiere comentar cuál es. Para allá ibas, ahora entendí. Ya. Así A es. ver, ¿qué opina Ignacio Maldonado, que estaba por ahí delante aportando? A ver. Siento que como le iban a operar de catarata, no sé si pasó por una microscopía especular y un Swire Master, Pero o por ¿qué allá no va. quieres saber, qué quieres saber de Swire Master? Para ver el tipo de lente intraocular que se va a implementar. ¿Pero qué es el dato que te necesitas ahí? ¿Qué información te entrega el Swire Master? Porque sabes que yo soy médico y no sé de marcas. No sé lo que hace el Swire Master. ¿Qué medidas hace el Swire Master, Ignacio? Eh, Tiene varias medidas, no sé, largo axial, weight to wide. Te faltan dos. eh, ya dije largo axial. Longitud axial, weight to Cámara wide. anterior, la esqueratometría. Ok. Entonces, pensando en la pregunta que le hace Valentina, ¿por qué sería relevante tener esta información? Para, no sé, para obtener el grosor del cristalino también puede ser. Te bañaste, Ignacio. No, Cuidado. ya no sé, ya no sé más. Cuidado con ser tan marquero, Ignacio. Yo sé que la empresa nos patrocina, nos cuida, nos apoya en nuestras actividades, pero Ion Master es un biómetro óptico. Ah, decir biometría, ya, ok. Biometría óptica, ¿ok? El estudio biométrico, ¿verdad? De la longitud axial, la esqueratometría, la cámara anterior y el white to white para poder definir si eventualmente la cirugía de cataratas también nos va a poder permitir y poder definir el tipo de lente intraocular que necesita este paciente. ¿No es así, Valentina? Sí, así es. ¿Sigo nomás con el caso? Claro. Ya, yo creo que entendemos a lo que iba el compañero, pero era un examen que es mucho más sencillo y que es el examen que puede hacer que el paciente obtenga no este tratamiento y que es el examen de agudeza visual. Y eso Los sería chanfles, para no ver si me caí este entonces. paciente, era para ver si este paciente es o no candidato al GES. Entonces, estas son sus agudezas visuales. A partir de esto, este paciente entraría al GES. Pregunta para Juan Manuel Vargas. ¿Se escucha, profe? ¿Sí? ¿Me puede hacer la pregunta de nuevo, por favor? La de... Valentina. ¿Era si entraba al GES? Exacto, con la agudeza visual que podemos ver de este paciente, que tenemos sin corrección, con corrección y con CAE. ¿Este paciente sería candidato para optar a realizar el tratamiento por el GES? Actualmente los valores específicos no me acuerdo, pero sí es muy baja visión, entonces según yo sí entraría. Porque sin corrección tiene 42 a 50 centímetros, con corrección 0,1. Según yo sí. Claro, en este caso, este paciente, la toma de agudeza visual es con corrección, con la mejor corrección en su mejor ojo, y en este caso sería 0,1. Así que este paciente sí es candidato para entrar al GES. En ese caso, debe ser con la mejor corrección inferior a 0,3 en el mejor ojo. Por tanto, este paciente sí cumpliría con los requisitos para optar al tratamiento. Ya, entonces, en cuanto al tratamiento y procedimiento a seguir, no sé si prefiere que continúe yo, profe. Continúa, Valentina, sí, porque ya no estamos extendiendo mucho. Ya, entonces, lo que hay que hacer en este caso es derivar, o más que nada indicarle a este paciente que asista a su CEFAM, guapo o atención o centro de atención primaria que le corresponda, y debe ser atendido por médico general o médico oftalmólogo para que se le cree una ficha clínica. Esto puede sonar bastante básico, pero es un instrumento obligatorio
que debe estar siempre actualizado para que pueda acceder a este tratamiento. Se debe llenar también el formulario de Constanza GES, que es un documento exigido por la Superintendencia de Salud, que es para confirmar una patología GES. Esto debe ir firmado por el paciente y por el especialista, que en este caso solo podría firmarlo un médico oftalmólogo, ya que esta es la herramienta que el paciente tiene si es que no se cumplen los plazos. Se debe crear también una interconsulta médico oftalmólogo de la salud secundaria, que es cuando el profesional a cargo considera que se necesita atención adicional en un centro de mayor complejidad, se realiza este documento, y también abrir un IPD. Un IPD es un documento con el que se inicia un proceso de enfermedad desde que existe una sospecha. Cuando el paciente es derivado a la atención secundaria, se realiza otra interconsulta en el caso de que fuese necesario para realizar los exámenes complementarios. Ahí no puedo cambiarla. Ahí sí. En cuanto al tiempo y espera de cobertura, el tratamiento que va a recibir este paciente se llama tratamiento quirúrgico de cataratas y es la enfermedad número 11 en el GES. Como beneficiarios es cualquier persona que presente obesidad de cristalino que perturbe la visión, por tanto el paciente cumple con este requisito. Y el tipo de intervención que garantiza sería el diagnóstico y el tratamiento. Y en este caso el tiempo máximo de espera de este paciente son 180 días para confirmar el diagnóstico de esta sospecha. Y el tratamiento es con agudeza visual mejora 0,1 con la mejor corrección en el mejor ojo, y esto debería ser dentro de 90 días. Y la protección financiera, que sería en este caso el copago que debería cancelar al GES, por la previsión que tiene, sería de 0%, es decir, la cirugía sería totalmente gratuita, y la prestación que garantiza sería consulta de especialidades, hospitalización, cirugía, lente de contacto y ópticos, y exámenes, excluyendo la microscopía especular, no está incluido en la canasta de cataratas. Entonces, para finalizar el caso, el pronóstico de este paciente, no sé si alguien lo quiere compartir o yo continúo. Continúe usted, Valentina, por favor. Ya. Generalmente el pronóstico de la cirugía de cataratas es un buen pronóstico, pero aquí tenemos que el pronóstico visual del paciente es reservado porque sabemos que tiene también una alta miopía, tiene traumas anteriores, pero sin embargo el médico que vio a este paciente dice que este paciente sí podría mejorar. Por tanto, el médico sugiere que tendría un buen pronóstico. Por tanto, él mismo fue quien hizo la interconsulta, hizo digamos, como un afiche con su timbre que sugería como asistir al CEFAM o a la UAPO, y que él dice que este paciente sí podría mejorar su visión con la cirugía. Entonces, para terminar el caso, quería compartir por qué yo lo escogí, porque creo que este caso hace mucho énfasis en la labor del tecnólogo médico, ya que, como decimos, todos ya sabemos de dónde es este caso, pero el centro donde fue atendido es un centro donde solamente trabajan tecnólogos médicos. Entonces quería hacer énfasis en la labor asistencial que tiene el tecnólogo médico, ya que si bien este paciente venía por una segunda opinión, nosotros no podemos hacer diagnósticos, sí tenemos las herramientas para quizás orientar un poco más al paciente. En este caso existía la suerte de que había un médico que estaba yendo por otros motivos, pero se dio la oportunidad de que este paciente también fuera atendido, dándole tranquilidad y dándole también una idea de qué era lo que iba a pasar y de que este paciente sí tenía alguna alternativa quirúrgica porque él no la podía costear. Ya entonces se le podía educar en cuanto a qué era lo que estaba sucediendo. Y eso fue más que nada por lo que lo escogí y lo quería presentar. En cuanto a los papers que utilicé un paper de cataratas, que era más que nada, habla de todo lo que es la fisiología, de todo lo que cataratas en general, otro de facoemulsificación en ojos con cataratas y alta miopía, y también ocupé este que habla de todo lo que es el GES en oftalmología, sobre plazos, sobre conductas a seguir, documentos, etc. Y así termina mi caso, estas son las referencias que ocupé. Valentina, Helen, ¿quiere comentar algo? Sí, decir más que nada que este paciente era un paciente complejo y que no es por discriminar a los médicos, nada, pero creo que a veces cuando es un paciente que tiene ojo único, el GES, aunque cubre todo, queda la suerte del paciente. Y a veces cuando es ojo único, yo recomiendo que el paciente primero averigüe con qué le va a tocar
Y después nosotros averiguar cómo es el médico, si es buen cirujano o no, si todo el proceso, y si no, es mejor a veces la parte privada, porque ahí entran con FONASAPAD, que tampoco es tanto, o sea, es un valor alcanzable. Eso. Ok, muchísimas gracias, Helen. Valentina, bien conducido el caso, bien Me orientado. faltó el lente. ¿Qué lente hubieran seleccionado, Valentina? ¿Cómo? ¿Qué lente para Sí, este paciente? perdón, tiene razón. Monofocal probablemente, pero no tenemos ahí la más información. Pero yo con eso tengo todo. Sería monofocal que Monofocal. solo, Sí, pues no tórico, porque no. ¿Por ¿por qué qué no? no? Porque no muestra astigmatismo. Sí, tenía un astigmatismo de 1.4, si no me equivoco. Ah, entonces sí debería ser tórico. Sí, pues, Ya, ya. sí, entonces sí tórico. Ok, muchísimas gracias. Seguimos con el siguiente caso. ¿Se escucha? No, me veo. No. Sí. Sí. Voy a compartir. Hola. Adelante, Angel. Ay. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es señor Piñones y en esta oportunidad voy a presentar el caso clínico número 15. ¿Ya? Antes que nada, quiero declarar que no presento ningún conflicto de interés con la siguiente presentación. Entonces, tenemos la historia clínica, una paciente de sexo femenino de 21 años que acude a control por vicio de refracción. Esto fue el 19 de enero del año 2021. Ella es usuaria de lentes desde la adolescencia y actualmente está cursando con astenopia, cefalea y relata ver luces por ambos ojos. Dentro de los antecedentes mórbidos tiene hipertensión arterial y en la evaluación que se le hizo a la paciente, la agudeza visual sin corrección era en el ojo derecho de 20-150, en el ojo izquierdo de 20-60, el cover test presentaba ortoforia, la motilidad era conservada, PPC nasal. El rojo pupilar estaba presente en ambos ojos, un test de Hirschberg de 0 grados, reflejo fotomotor presente. En la oftalmoscopía, el tecnólogo que realizó este examen notó que en el ojo derecho había una papila sol levantada más hacia sectores nasales que temporales, con bordes borrosos, sin hemorragias en llamas y sin pliegues retinales, mientras que el ojo izquierdo estaba normal. Y en la microscopía no se observa nada especial en ambos ojos. El autorref en el ojo derecho mostró una esfera de menos 1,25 con un cilindro de menos 1 a 5 grados y el ojo izquierdo una esfera de más 0,75 con un cilindro de menos 1,50 a 180 grados. Y la refracción subjetiva que se hizo en la consulta, en el ojo derecho quedó con una esfera de menos 1,50, un cilindro de menos 0,75 a 5 grados, llegando a una agudeza visual con corrección de 20-20, y en el ojo izquierdo una esfera de más 0,25 con un cilindro de menos 1,50 a 180 grados, llegando a una agudeza visual de 20-25. Entonces, en base a la información que teníamos anteriormente, ¿qué pregunta añadirían a la anamnesis? ¿Qué opina María José Ramírez? Ariane, por favor, adelante. Les pregunta, ¿la paciente es obesa? Sí. María Buenas, José ¿se Ramírez. escucha? Sí. Ya. Preguntaría, ¿cuándo fue su última consulta al oftalmólogo? ¿Desde cuándo usa su refracción actual? Preguntaría, ¿cuándo empezó a ver estas luces? ¿En qué momento se da la cefalea? ¿Qué más? Su último control de su hipertensión. Y si es que toma algún medicamento, si se está tratando, si es que usa gotitas para los ojos, si es que tiene antecedentes de glaucoma en la familia. Creo que eso. Adelante, Angel. Como dice mi compañera, en general todo eso, los antecedentes familiares,
antecedentes oftalmológicos, los momentos en los que cursa con la cefalea, el último control, si está utilizando algún medicamento específicamente por la hipertensión, e indagar sobre las luces que la paciente dice observar, ¿ya? En base a la información que tenemos, ¿alguna hipótesis diagnóstica? ¿Qué opina Emilia Silva? Hola. La antimetropía que presenta y edema de papila por lo que se vio a la oftalmoscopía. Ujú. Sí, en general acá puse dos opciones principales, papiledema o edema de papila, ya por la descripción que había dado el tecnólogo. Ariane. Entonces, teniendo esta hipótesis, Ariane. ¿qué examen? Espera, Engelbert, espera, Ariane. ¿Cuál es la diferencia entre papiledema y edema de papila? El papiledema tiene relación con un aumento, generalmente con un aumento de la presión intracraniana, mientras que el edema de papila puede estar asociado a otras condiciones base distintas a una presión intracraniana. Puede ser por otras causas. Ok. ¿Conforme? ¿Sí? Lo que pasa es que ahí es un tema que yo tengo y que en realidad edema de papila o papiledema es lo mismo. Es la palabra invertida nomás y tiene relación con errores de traducción. Por eso quería, en fondo, hacer el alcance. Pero yo de todas maneras, yo también estoy de acuerdo contigo, Ariane, pero también lo he visto en la literatura también de esa manera. Entonces, de hecho, también he tenido siempre la misma duda, porque papiledema para mí, de alguna manera, a partir de los años que en el fondo en el rubro ya como que se vincula directamente a presión intracraniana, ¿no? Claro, pero en el fondo, para mi gusto, es una mala traducción desde el inglés. ¿Ya? Entonces, porque en el fondo si tú dices papiledema o edema de papila es lo mismo, desde el punto de vista del origen de la palabra, ¿cierto? Desde el punto de vista semántico. Lo que pasa es que se usa en clínica que el papiledema sea bilateral asociado a la presión, al aumento de presión intracraniana, y el edema de papila que sea unilateral y por lo tanto se entiende que podría deberse a otra situación. Ariane, ¿y una neuritis óptica no es un edema de papila también? Sí, po. Neuritis, el sufijo itis viene de inflamación. Entonces, en la neuritis óptica hay edema de papila. Lo que pasa es que no todos los edemas de papila responden o tienen como causa la neuritis óptica. Perfecto. Aclarando conceptos. Bien, avancemos. Entonces, ¿qué exámenes solicitarían con esta paciente? ¿Y qué opina aquí Montserrat Varela? Hola, ¿se escucha? Súper. Yo creo que con los hallazgos encontrados en la oftalmoscopía se podría hacer una retinografía para tener un registro y ver con mayor detalle, y también podría ser un campo visual para ver cuánto le está afectando a la visión. ¿Gilbert? Ya, sí, también consideré ambos exámenes y además agregar un UCT de papila para ver cómo se encontraría esta papila. ¿Era eso, Diana, que querías comentar? No, tengo otros exámenes en la lista, pero podemos partir con eso. Ok, ok. Entonces, te apuesto que electrofisiología. Entonces, dentro de los exámenes que fueron solicitados por esta situación, se encuentra la retinografía, un campo visual 24/2 y un OCT. Lamentablemente en este caso el OCT se perdió, puesto que hubo un tema ahí de la información, cómo se manejó. No se tiene en este caso, ya, pero se va a continuar por mientras con la retinografía y el campo visual. Retinografía de ¿Pero ojo se le derecho. perdió al paciente o se le perdió? No, en el centro. En el centro. Ah, ya. Ok, vamos. Linda imagen. Linda imagen. ¿Qué equipo es ese, Angel? No recuerdo en este momento, pero es un retinógrafo de la marca Nidec. Un Nidec. Linda fotografía. Bien, ¿qué opina Ramón Salinas? Hola, ¿se escucha bien? Súper. En la retinografía del ojo derecho se observa claramente la elevación de la papila. También se puede observar el brillo juvenil,
propio de una retina joven del paciente, que creo que tenía 21 años. Y eso es más lo que me llama más la atención. ¿Qué opinas de la coloración de la papila, Ramón? La coloración está un poco pálida también. ¿Qué opinas de los bordes, Ramón? Están difusos productos del edema. ¿Qué opinas de la trayectoria de los vasos, Ramón? Los vasos, quizá un poco rectos, como no tan arqueados como correspondería. De acuerdo. Faltaron esos detalles, ¿vio? Bien, lo hacemos. Es algo importante agregar que la excavación, bueno, no sé si lo dijo Ramón, pero que la excavación no es posible dar un estimado acá. ¿Y en el ojo izquierdo? Ojo izquierdo. ¿Qué opina Nicolás Valdés? Hola, buenas tardes. Bueno, veo la papila con los bordes definidos, una excavación que acá 0203, si se puede ver al contrario de la otra, y también unos vasos rectilíneos, al igual que la otra retina. A grandes rasgos eso, una papila un tanto normal. Yo no descartaría del todo que ahí pudiese haber algún nivel de edema. Sí, Yo esto no fue la diría, no me casaría con que está normal. Al menos sin otros exámenes para confirmarlo, la dejaría ahí como dudosa. sobre todo por la parte Nasal superior. un poco difuso, ¿no? Claro, nasal superior. Y en particular por el antecedente además del otro ojo. O sea, en el fondo yo no me quedaría con decir, esta está absolutamente normal. Mira hacia inferior, a las 6, justo debajo, en la otra imagen, Engelbert, la imagen, exacto, mira la parte de abajo, justo por donde pasa el vaso, ahí se pierde el borde también. ¿Cierto? Sí. En estos casos, claramente, la bilateralidad es un factor preponderante en el diagnóstico diferencial, ¿verdad? Absolutamente. Adelante, avancemos. Campo visual. A ver, y aquí, ¿qué opina Javier Olivares? Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Ya, este es un campo visual computarizado del ojo derecho. Índice de confiabilidad estaría, sí, ok, estaría bueno. Hay una disminución de sensibilidad retiniana en todos los cuadrantes. Y a nivel nasal veo que, no logro ver bien la verdad los valores, pero se ve que hay mayor pérdida de sensibilidad, o sea, disminución de sensibilidad. La desviación media está fuera de los rangos de normalidad también. Y la desviación estándar, patrón, estaría dentro de los rangos normales. ¿Qué esperaría? Y aquí vamos de nuevo a lo que le he dicho ya en varios Grand Round, pero parece que se nos está olvidando. A la luz de los otros exámenes que ya tenemos antecedentes, como por ejemplo la retinografía, más la historia clínica del paciente, ¿qué es lo que esperaría encontrar usted en este campo visual? ¿Pregunta para mí? No, para Javier. ¿Me entienden o no, muchachos? No es solamente describir el examen por sí solo, sino que vincularlo al caso. Porque a nosotros cuando nos piden un examen, nosotros hacemos el examen esperando encontrar algo y por lo tanto orientamos el examen de una determinada manera para poder confirmar o descartar alguna situación. Entonces, ¿qué es lo que esperaría usted al hacer el campo visual cuando usted ya vio la retinografía? Claro, viendo el edema de papila, o sea, el papiledema, se esperaría encontrar una mancha ciega aumentada. Un aumento de mancha ciega, ok. O sea, aumento de mancha ciega. Le estoy mirando la cara al profesor Aloteque para ver si me da alguna luz de algo, pero no me dice mucho. Ok, ¿qué más esperaría encontrar?
¿Nada más, Javiera? No recuerdo, es que no. ¿Una disminución generalizada de la sensibilidad? ¿O podría pensar o no? Como lo que se ve aquí en el campo visual. Igual se ve disminución generalizada. Ok. Ariane. La primera pregunta, mi memoria a corto plazo está fallando a estas alturas del año. ¿Qué refracción tenía la paciente? No me acuerdo realmente, pero era una esfera bajita, o sea, era una esfera como de 1,50, miopía de menos 1,50 en ojo derecho, con un cilindro de menos 1, si no lo recuerdo. Ok, En este ojo. ojo que el examen está hecho sin corrección, por lo tanto es la primera observación que tengo, porque aquí tenemos una disminución de la sensibilidad que no es menor, que claro, tiene un patrón que me podría indicar que no va por ahí y va un poco asociado a la sospecha diagnóstica que yo tengo. Ya, pero lo primero es eso, tenemos un campo visual en un paciente que tenemos que evaluar sensibilidad y se hizo sin corrección. Ya, por lo tanto, eso inmediatamente me ensucia el examen. Ya, o la interpretación del examen. Ahora, en el examen lo que nosotros estamos buscando es poder discriminar si esto eventualmente es una neuritis óptica o es un aumento de la presión intracraniana. Y ambas condiciones tienen alteraciones campimétricas que son características. ¿Cuál es la alteración campimétrica característica de la neuritis óptica? Pregúntale a quien quiera, profesor Set. Dejemos a Javiera que debe estar al borde del colapso. Así que Débora Muñoz Tank. Característica campimétrica de la neuritis óptica. ¿Débora? ¿Podría ser el aumento de la mancha ciega? Ya. ¿Y qué más? No recuerdo. Ponga el amarillo, Sandra, y vamos, preguntémosle a Tomás Ortiz Ponce. ¿Aló, sí? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Qué opina? Bueno, tenía en mente lo que era el aumento de la mancha ciega, pero la verdad no sabría qué otra cosa más decir. Lo que pasa es que en las patologías de nervio óptico en casi todas vamos a encontrar aumento de la mancha ciega, entonces eso es como casi jugar a ganador. Pero hay que ponerle la característica. Y para allá iba yo, porque en el fondo hacer un campo visual sin esperar nada, en el fondo estamos sentando al paciente y que apriete el botoncito y después te vinculas del examen. Si no sabemos qué es lo que tenemos que buscar o qué es lo que debemos esperar a partir de la hipótesis diagnóstica, la observación diagnóstica que nos ponga el médico, o siendo que nosotros ya vimos la retinografía, dejemos este examen en manos de TENS. ¿Para qué estamos tomando? El tema, Claudio, es que el manejo de ambas condiciones es distinto, porque el nivel de urgencia es distinto. Por lo tanto, existe acá el deber del tecnólogo médico de informar el resultado de examen. Y sobre todo a la luz del tipo de hallazgo que yo espero encontrar, es que yo tengo que prestarle especial atención a cualquier detalle que me puede ocultar ese hallazgo. Como por ejemplo la refracción. Si yo no le doy toda la refracción al paciente esperable, yo podría esperar que se me pasara algún detalle de alteración de la sensibilidad a ese nivel. ¿Ok? ¿Alguien sabe, muchachos? Profe, ¿y un escotoma central? Ya, por ahí apareció ¿Pregunta o es afirmación? No, es que recuerdo, es que no me quiero equivocar, pero recuerdo que era escotoma central y además un aumento de la mancha ciega. Exactamente. Pero eso no debiesen preguntarlo, eso no debiesen dudarlo. Escotoma central más aumento de la mancha ciega, eso es neuritis óptica, y más si el paciente tiene dolor al movimiento ocular, cosa que no se preguntó en la anamnesis, ¿cierto? Claro, central o centro cecal, dice la Isidora, depende si se juntan o no se juntan. ¿Ya? Pero ahí está Además, la igual, como se dijo anteriormente, reflejo fotomotor, como no estaba alterado, quizás así podríamos diferenciarlo de la neuritis óptica. Ah, eso yo le iba a preguntar, ¿evaluaron reflejo fotomotor? Sí, está normal. Normal, ya. Sí, sí, puede generarte la diferencia entre neuritis óptica y aumento de presión intracraniana.
Perfecto. Avancemos. El ojo izquierdo. El ojo izquierdo. Ok. Javiera, siga ahí. Javiera. Ya. Yo, ¿cierto? Javier Olivares. Dele Javiera nomás. Ah, ya. Ya. Campo visual computarizado del ojo izquierdo. Aquí también los índices de confiabilidad está ok. También podemos ver disminución de sensibilidad retiniana generalizada. Apareció la refracción. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué aquí aparece en el otro no? O era el otro ojo, efectivamente era 0, era métrope, Engelbert. No, no era metro. Engelbert. ¿No me escuchó? Hola. Sí se escucha en sí, dice que no es hemétrope. No es metro. Algo pasó allá. Porque según lo que dijo usted, Engelbert, era muy parecido este ojo al otro, ¿no? O sea, este ojo tenía justamente esa refracción y el otro tenía un menos 1,50 de esfera, creo, con un menos 1 de cilindro a 5 grados. Creo que sí. Esa era la refracción, si mal no recuerdo. ¿En equivalente esférico cuánto queda? Serían 1. Es que, Claudio, disculpe, independiente que pueda calcular le doy tiempo en Engelbert mientras tanto para que calcule el equivalente esférico. Yo en campimetría computarizada no uso equivalente esférico. No hay nada que te justifique hacer equivalente esférico en el campo visual computarizado. En el Goldman sí uso el equivalente esférico porque en el fondo al poner el doble lente tú pierdes la visión del ojo del paciente. Sí. No, estoy tratando de pensar en si es vieja escuela, a lo mejor tal vez colega, no sé, ¿no? O tal vez simplemente se les olvidó ingresarlo. Si puede ser que se le haya olvidado ingresarlo y le puso el lente igual. Pero son las cosas que en el fondo en la entrega del examen uno no puede quedar con la duda, bueno, ¿le puso el lente, no le puso el lente? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ok. Javier, ¿algo más que agregar con respecto a este examen? Sí, estaba viendo los valores de la desviación media y que estaban fuera de los rangos normales. Eso me llamó la atención también. Pero la ahora? desviación estándar patrón está dentro de los rangos. Y ahora, Javier, ahora sí, el ejercicio. Cuando tomamos este caso y lo solapamos con la retinografía, ¿qué te dice? Es que como vimos que a nivel como superior de la papila se veía como levemente, como si hubiera un edema. Aquí también se ve que a nivel superior se ve disminuida la sensibilidad retiniana. Quizás ahí hago la relación. Porque nosotros hacemos el análisis, ¿verdad? Y estamos en cuestión, hasta cierto punto en el análisis de la retinografía del ojo izquierdo estábamos diciendo que era normal. Y después Claro. empezamos a hilar fino y empezamos a encontrar algunas alteraciones que no estamos seguros, ¿verdad? Y estamos... Sí, no, y sí se ve arriba a nivel superior que está disminuida la sensibilidad, entonces claro, tendría relación con la retinografía del ojo izquierdo. Ok. Quizás va para allá, a este ojo, como es bilateral. Ahora, Ariane, Dígame. estábamos hablando de defectos escotomas centrales. En la desviación modelo aparece un cuadradito negro ahí. ¿Me debería asustar o no? Con los campos visuales y los antecedentes anteriores, yo ya tengo mi sospecha diagnóstica. Sí, los campos visuales están ambos alterados, ¿ya? Pero yo no me gusta tanto fijarme solo en el punto que te queda la desviación modelo, sino que en el fondo, si tú te fijas, la sensibilidad en general está disminuida, ¿ya? Y tiene un patrón que tiende a ser un poco concéntrico. Si nosotros esto lo lleváramos a un Goldman, tú te darías cuenta que las isópteras están contraídas, ¿ya? Y en el fondo, más que ese cuadradito, fíjate en la desviación media. Ya, esa desviación media te tiene que saltar, más todos los otros antecedentes, ok, aquí tenemos un cuadro que es bilateral. Ok. Adelante, ¿Ya? Disminución de sensibilidad, aumento leve de la mancha ciega, bilateral, edema
en un ojo más que en el otro, bilateral. Sí. Paciente de 21 años, femenina, hipertensa y obesa. Ya, entonces, como había dicho, no se tenía el OCT. Sin embargo, estos exámenes los vio un médico oftalmólogo y ante eso decidió derivar a la paciente. En base a esto, ¿a qué especialidad, es una pregunta un poco ambigua, pero ¿a qué especialidad podría haber hecho la derivación? ¿Por qué y qué exámenes adicionales serían pertinentes en este caso? ¿Qué opina Isamara Barca? Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Sí. Ya, creo que el oftalmólogo debió derivar a un neurólogo para ver el tema de, ahora que están mencionando la hipertensión endocraniana posible y principalmente hacer una resonancia magnética. ¿Opina Ya. Gilbert? Sí, está bien la respuesta. En general, los exámenes que se pueden hacer son la tomografía, la resonancia magnética y eso es relacionado justamente a lo que decía la profesora Ariane. Ya tenemos la sospecha de que puede haber un aumento de la presión intracraniana y con eso podríamos ver si es que hay algo que esté produciendo un aumento de la presión, ya como alguna especie de tumor o algo. Y además agregué la punción raquídea porque, nuevamente, en base a lo mismo, si sospechamos que puede haber un aumento de la presión intracraniana, quizá en la tomografía, en el TAC no se encuentra nada, sin embargo, eso no significa que no haya una presión intracraniana elevada. Entonces, también sería interesante evaluar eso. Entonces, la paciente efectivamente a las 2 semanas, el 5 de febrero, se realizó un TAC. Sin embargo, esta no mostró ningún tipo de hallazgo patológico. ¿Puedo hacer una observación ahí? Ujú. No todos los médicos radiólogos ponen especial atención al nervio óptico, ¿ya? Entonces, en el fondo, siempre hay que poner cuidado con eso, o sea, que el TAC no diga nada si no está hecho en un centro especializado, donde ustedes tengan la certeza, porque en el fondo, ¿qué es lo que hacen? Revisan los ventrículos que pueden estar en condiciones normales, revisan que no haya tumor de hipófisis y normalmente quedan ahí. Y rara vez viene la descripción de cómo viene la vaina del nervio óptico, ¿ya? Entonces, que el examen o el informe, no que el examen, que el informe no indique nada, no quiere decir que el examen esté 100% normal todas las veces. De hecho, yo leí la TAC de la paciente y no hablaba nada respecto a cómo se encuentra el nervio óptico similar. Solamente hacía efectivamente alusión a los ventrículos. Entonces, ya con esta información que tenemos... Espérame. ¿Y el OCT no apareció? No, el OCT se perdió en el transcurso porque resulta que esta paciente se atendió en un centro y tenían cierto OCT. Y ese OCT después se movió a otro centro y ahí desaparecieron todos los exámenes. Entonces, no se pudo encontrar la información que se tenía. Y no estaba guardada en las fichas tampoco. Entonces, ¿Y el desapareció el médico, OCT. ¿Y el médico vio el OCT? Sí, alcanzó a verlo aparentemente. En base a eso, justamente Si quería conocí esa preguntar, historia, ¿tendríamos algo que ver en la historia nosotros? sí, ¿Sí? en base justamente a eso, ¿algún diagnóstico que podrían tener ahora? Matías Fernández Ollaneder. Hola. Matías, adelante. Mm, 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 mm. Teníamos la punción lumbar, ¿o no? No. Ojo que la punción lumbar en general se evita, ya, porque es un procedimiento de alto riesgo, por lo tanto, mientras no sea necesario, y aquí los antecedentes están como para poder hacer el diagnóstico, no se hace. Iría papiledema ojo derecho. Ya. Pero papiledema asociado a qué? Si no es la presión intracraniana, Usted descartó neuritis óptica. Porque entre esas dos estábamos, ¿verdad? ¿Por qué lo descartó?
Mm, Uy. No, de hecho había pasado por alto la neuritis. Es que hemos Oh, estado ahora en no todo sé. caso hablando, Matías, de neuritis, papiledema, Sí. Ok, ya, Voy a tranquilo. pensar. O sea, la neuritis la descartamos de plano porque no coincide el campo visual. Y por lo demás la alteración es binocular. La neuritis óptica puede ser binocular, pero es raro. Exacto. Franco García. Perdón, Franco Galvez, perdón. Franco Galvez. ¿No? Marcelo Gaete. Hola, ¿se escucha? Marcelo, cuéntenos. Es que, Hágalo claro, yo también estaba, bien. Exponga su fundamento. es que, claro, teniendo los Examen de título. exámenes, Esto depende de su título, la, tecnólogo médico. teniendo la retinografía de ambos ojos y el campo visual, y según también los exámenes adicionales que se le hicieron como el TAC, da para pensar que es un papiledema, ¿cómo se llama? De un marcado en el ojo derecho y como empezando en el ojo izquierdo, pero... mm, y que tampoco existe dolor como al principio estábamos hablando, de que no hay dolor al movimiento ocular. Pero sí hay Pero, cefalea, ah, división de luces, o halos, o destellos, no sé cómo era la descripción. Dar luces. mm, no sé por qué. ¿Por qué no podría ser neuritis? Muchachos, estamos a un El par de campo visual semanas del examen de clínica. ¿Ok? El campo visual dice que no es neuritis. La neuritis óptica es Ah, escotoma central con aumento de la mancha ciega. Y tenemos un campo visual en el cual mm, no hay escotoma central. Por eso no es ah. neuritis. Exactamente. Bruno, adelante. Yo creo que va más que nada por la patología base que tiene, por la hipertensión, en donde yo creo que si la patología base es tratada, esto podría mejorar. No necesariamente. ¿Por qué no necesariamente Ariane? Porque me refiero a que, o sea, digo no necesariamente porque lo más probable es que se refiera a la hipertensión arterial. Y el aumento de la presión intracraniana no necesariamente tiene relación con la presión arterial. No necesariamente, no digo que no. De acuerdo, de acuerdo. Pero sí puede ser la causa de lo que se esté generando, porque también se puede generar por hipertensión. ¿Qué cosa? El papiledema, estoy pensando en un papiledema. Sí, pero ¿cuál es la causa del papiledema? Yo creo que la causa es por la patología base. Por la hipertensión. Sí, por la hipertensión. Tendríamos a todos los pacientes hipertensos con papiledema. Imagínate todos los que están descompensados. Pero ¿por qué todos los pacientes? Porque estás diciendo en el fondo que el edema bilateral de papila que tiene este paciente se debe a la hipertensión arterial. Pero también hay otros factores que influyen, como que es paciente femenino. La paciente, no sé, Claudio. Es que entiendo, o sea, es que me gusta la discusión, Ariane, porque de alguna manera se están entendiendo que la etiopatogenia o la etiología de la enfermedad se están confundiendo las causas con los factores de riesgo para desarrollar una patología. La hipertensión arterial, la obesidad, que sea mujer, son factores de riesgo para el desarrollo de esta patología, pero no necesariamente son las causantes respecto de la condición en particular. ¿Ya?
Y ahí, pero entiendo la confusión de Bruno, si en el fondo también es razonable a este nivel, ¿ok? Valentina, ¿tiene algo que aportar? A ver. Lo que pasa es que, bueno, buscando, sale que la hipertensión intracraneal con obesidad como es una causa para el papiledema, es la presión o sea, intracraneal idiopática. No sé si a eso es lo que se refieren. Eso es. La Exactamente. obesidad, la hipertensión y el género femenino joven son factores de riesgo para el desarrollo de hipertensión intracraniana idiopática. ¿Y qué significa idiopático? Es el apellido que más me carga en cualquier patología, de causa desconocida. La etiología de la enfermedad no la conocemos, pero sabemos que hay factores de riesgo comunes que en el fondo tienen estos pacientes. Angel, remata el caso. Ya. Sí, justamente como estaban diciendo todos. Sin embargo, lo que voy a mostrar ahora son el diagnóstico que dio el médico oftalmólogo, ¿ya? Ojalá. Entonces, lo que puso el médico fue papiledema de ojo derecho o pseudopapiledema en el ojo derecho. Eso fue lo que puso el médico. ¿Puso O? ¿Puso el concepto O? Lo dejó como en signos de pregunta, así como, ¿será esto quizás? Así, en la ficha clínica. Esas eran las opciones que aparecían, ¿ya? ¿Con qué examen aquí descartamos el tema de las luces de nervio óptico? Eso quiero entrar después. Okay, Pero por mientras quiero que veamos en base a las opciones que ya todo tan claro de lo que es, tratamiento, un seguimiento y el pronóstico. En base a lo que nosotros sabemos. Isidora Fuentes, adelante. Hola, igual es importante, o sea, si hubiésemos visto los CT, hubiésemos podido ver cuál era el estado de la papila, o si había algo entre las capas, o subretiniano, qué sé yo, si es que hubiesen habido presencia de las drusas, de nervio óptico. Hubiésemos visto Yo algo. Isidora, los que sé yo, saquémonos del lenguaje nuestro, ¿ok? Ah, perdón, disculpe. Ok. Y el autoflu, obviamente, porque ahí van a verse al tiro las drusas. Ok. Pero le está preguntando tratamiento, seguimiento y pronóstico. Considerando la patología que ya se habló, lo que hablamos nosotros, y lo que se tiene acá que puso el médico, por si acaso. Bueno, si fuera papiledema, o sea, tiene que bajar la presión intracraneana para evitar que haya daño neurológico, y para eso se dan diuréticos, como la acetazolamida. Y para el pseudopapiledema, la verdad es que no sé si no hay tratamiento porque es algo congénito, o sea, las drusas están ahí presentes en el nervio óptico. Seguimiento nomás. Eso. El pronóstico supongo que no debería empeorar si es que es drusa de nervio óptico, y si es papiledema, debería disminuir el edema y no haber más daño, pero no sé más que eso. Ya, sí, justamente como había dicho Isidora, bueno, el diagnóstico depende, el tratamiento va a depender del diagnóstico. Justamente como había dicho, si es un papiledema, habría que actuar con diurético y justamente la acetazolamida es lo que se utiliza, ¿ya? En caso de que fuera un pseudopapiledema, no tiene tratamiento. El seguimiento va a ser fundamental, especialmente en la drusa del nervio óptico, ¿ya? De ahí voy a explicar un poco más de eso, y el pronóstico puse reservado netamente porque no sabemos cuál es el diagnóstico, considerando lo que puso el médico, no sabemos cuál de los dos diagnósticos es. En el caso de que fuera un pseudopapiledema, es en general positivo, sin embargo a largo plazo puede que no sea tan bueno, mientras que si es un papiledema, generalmente podría ser bueno, pero también hay que conocer la causa que esté provocando ese papiledema. ¿Ya? Solamente por eso lo puse como reservado. Entonces, eso era lo que quería explicar, ¿ya? A mí también me llamó la atención los comentarios que puso el médico,
Y quería justamente hacer la aclaración o la diferencia entre estas dos condiciones, ¿ya? Principalmente, como sabemos, el papiledema es un edema de papila, mientras que un pseudopapiledema es una elevación de la papila, ¿ya? Generalmente las causas del papiledema tienen relación con el aumento de la presión intracraneana, mientras que el pseudopapiledema en general es por las drusas de nervio óptico, ¿ya? El método diagnóstico para el papiledema son los exámenes de neuroimagen, y en el pseudopapiledema, como había dicho Isidora, está la autofluo, que esta permite ver las drusas, y una ECO-B, que en la ECO-B se podría ver esta hiperecogenicidad a nivel de la papila, ¿ya? Y el tratamiento dentro del papiledema va a ser tratar la causa base, y el pseudopapiledema no tiene tratamiento, ¿ya? Entonces, en base a todo lo que se ha conversado, personalmente sí considero que un papiledema, justamente por las condiciones que comentaron acá la profesora Ariane, que la paciente justamente cumple con el ser obesa, el tener hipertensión arterial, los patrones que se encontraron a nivel de los distintos exámenes, y todo eso coincide que puede hacer eso, ¿ya? Entonces, finalmente me basé un poco más que nada en los papers, que uno era un paper que hablaba sobre toda esta revisión de los papiledemas, que es bastante nuevo, y que hablaba sobre, en general, la patología como tal, y el de pseudopapiledema, que también hacía la diferencia y explicaba cómo poder diferenciar entre un pseudopapiledema y un papiledema, ¿ya? La verdad es que escogí este caso porque me llamó un poco la atención. Un papiledema puede ser bastante común encontrarlo, y en este caso hubiera sido súper útil quizá haber descartado inmediatamente la sospecha que tenía el médico de un papiledema o un pseudopapiledema, principalmente porque si tuviéramos tenido los exámenes apropiados, se podría haber hecho un autoflu, por ejemplo, y con eso detectar inmediatamente si era un papiledema o si no era un pseudopapiledema. Directamente se puede hacer eso. Entonces, esos exámenes se pueden realizar y esto podría haber sido un poco más expedito, ¿ya? Y no puse la referencia porque lo olvidé, pero eso sería el caso que voy a presentar. Bien, Engelbert, muchísimas gracias por el caso. Quería hacer hincapié que además de la autofluorescencia, la ecografía modo B aquí es fundamental, mucho más que incluso que el propio OCT, ¿ya? Para poder visualizar el nervio óptico, el grosor del nervio óptico en todo lo que tiene que ver neuritis óptica, papiledema. Yo sé que tenemos una capacidad reducida de penetrancia, pero por lo menos mucho más que el OCT para poder evaluar el grosor del nervio óptico y su extensión. Habitualmente también si tenemos papiledema podría estar asociado con algún tipo de escleritis posterior. Entonces también es importante poder visualizar ese tipo de hallazgos con la ecografía modo B. Y aquí voy a tomarme la libertad de quizás, cuando yo tuve formación en ecografía en Brasil, y después de haberme formado en ecografía ocular durante 3 años y después volver acá a Chile y estar observando la ecografía, creo que los médicos oftalmólogos chilenos requieren de una formación formal en ecografía, ¿ok? Sin embargo, también asociándolo a otras competencias del médico oftalmólogo, y por favor que no se vaya a tomar como un tema gremialista de poder abordar competencias, ¿verdad? Creo que la electrofisiología poco a poco también es una competencia que los tecnólogos médicos tienen interés en desarrollar y que los médicos cada vez tienen menos interés en poder abordar. Y la ecografía particularmente, asociado a los niveles de especialización que tenemos, creo que también hoy en día, quizás no opinaba lo mismo hace 3, 4 años atrás, pero a partir del trabajo de subespecialización disciplinar o los programas de postítulos que estamos tratando de llevar adelante en la Católica Valparaíso, creo que no estaría de más poner el tema de discusión de la manera más sana posible respecto del abordaje de esta competencia a manos de los tecnólogos médicos en oftalmología, tanto la electrofisiología como la ecografía. Y creo que no puede ser un tema que nazca de la Católica Valparaíso y que a partir de la formación que tienen ustedes como futuros profesionales que ya van a entrar al mercado, creo que ustedes están lo suficientemente preparados para poder hacerse cargo de estas competencias en un futuro, después que ejerzan cierto tiempo, realicen estudios de postítulo, después asociados a esta área. Pero de alguna manera encontramos que son áreas de exámenes que de alguna manera faltan diagnósticos a partir de que falta gente que realice estos exámenes. Entonces, creo que aquí nuevamente los tecnólogos médicos podemos hacer un aporte.
¿ok? Tanto la electrofisiología, que Ariane tenía la intención de podernos comentar, no sé si nos quiere hablar algo respecto sobre, ella mencionó como examen la electrofisiología, no sé si qué nos podría aportar este examen, Ariane, por favor. Sí, yo creo que de alguna manera podría haber servido un potencial evocado, por ejemplo, porque en la neuritis óptica, cuando hay inflamación, hay retraso de la respuesta. ¿Ya? Entonces, por ahí podría habernos servido para poder discriminar entre uno y otro. Y también te iba a comentar justamente el tema de la ECO-B. Cuando la resonancia no te da respuesta, tal vez hacer la ECO-B de nervio, poder evaluar ahí qué es lo que está pasando. Yo, la verdad es que no descartaría y no me quedaría tranquila con un tema sistémico, porque yo no sé, Claudio, a ver si me apoyas acá, yo no sé si las drusas en el nervio óptico pueden generar algún tipo de alteración de visión de luces. A mí no me hace sentido, no creo. Y las cefaleas de la paciente, o sea, si bien la cefalea es un cuadro, digamos, súper inespecífico, pero si nosotros juntamos todo, yo no me quedaría con el edema de ojo derecho. Aquí hay algo más. Creo, Así coincido con Engelbert. yo creo que a partir solamente de la retinografía, el tema de las drusas está descartado. Y ese paciente no tiene drusas. El aspecto de los nervios ópticos drusenoides son totalmente diferentes. O sea, la coloración es amarillenta, es mucho más irregular, no es todo perfectamente concéntrico en todo el borde de la papila, ¿verdad? Es diferente. Claramente no tiene aspecto de elevaciones asociados a drusas de papila. Independiente que lo podemos descartar también asociado a los exámenes complementarios. Pero yo creo que ya a partir de la retinografía, claramente eso no es un edema asociado a drusas de nervio óptico. Por lo tanto... Igual, perdón que le interrumpa, profe. Igual a mí personalmente me había llamado bastante la atención lo de la drusa de nervio óptico, porque yo tenía esta imagen de que las drusas se verían como de aspecto granulomatoso, por así decirlo, Ajá. y me pareció súper extraño. Pero claro, después busqué como un caso específico donde mostraban a una niña de más o menos 15 años aproximadamente, que justamente tenía una papila y que el médico, y que a la autofluorescencia se mostraban estas zonas hiperfluorescentes. En la retinografía se veía como muy parecido a un papiledema, entonces se veía bastante extraño. Y ahí me enteré que las drusas podían ser como enterradas u ocultas y estas que son las más visibles. Y todo dependía como de la edad. Generalmente los pacientes más jóvenes pueden cursar con estas drusas que son más ocultas y que son difíciles de distinguir en una retinografía, por ejemplo, mientras que los pacientes a medida que va pasando los años, ahí sí se notan, son más notorias estas drusas. Entonces igual por eso dudé bastante de lo que había puesto el médico, porque fue como, quizá igual tiene sentido, pero ahí fue como medio complicado en ese momento. Franco, por favor. Tengo una consulta más que nada sobre las drusas del nervio óptico. Tienen el misma, son los mismos tipos de drusas que las drusas de toda la vida, digamos. Son la misma consistencia, porque recuerdo haber leído hace tiempo. No, tienen distintos orígenes. Son drusas habitualmente congénitas, que van aumentando en tamaño y que generan cierta compresión a nivel de nervio óptico y pueden simular un edema, pero la verdad es la elevación de la propia drusa. Son de mucho mayor tamaño, ¿verdad? Y es posible que en la extensión posterior también sea mayor. Recordemos que a nivel de nervio óptico no hay membranas de Bruch, por lo tanto no es que se localice exactamente entre la Bruch y el epitelio pigmentario. Entonces, estamos hablando de otro tipo de drusas, las drusas de mácula, que las drusas del nervio óptico, ¿ya? Eventualmente son también hiperautofluorescentes porque están realizadas por material hialínico, ¿verdad? Hiperautofluorescente. Pero es otro tipo de drusa, ¿ok? Entiendo. Gracias. Muchachos, es hora ya, estamos pasaditos. Muchísimas gracias por los casos. Engelbert, muy bien. Se ve bastante saludable usted para casi que no presente porque se sentía un poco mal, pero se ve No bastante había bien. despertado bien, ¿Ah? pero estoy mejor. Ahora sí, ahora descansa un poco. Ya cumplió la tarea. Muy bien. Muchachos, que estén muy bien. Muy buenas tardes. Chao, chao. Chao. Chao, chao.